Reporte 100. Vamos al tema del Plan B de la reforma electoral que fue aprobado en el Senado. ¿Y qué implica esto? Esta mañana está con nosotros y agradecemos la presencia del ex consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación, Katy. Fue el último del IFE. Sí, yo fui el último consejero presidente del IFE, fui electo por la Cámara de Diputados en el mes de febrero del año 2008, después de una reforma política muy grande que se hizo después de la elección tan complicada de 2006, y estuve hasta que cumplí mi término, que fue el mes de octubre de 2013. Después de eso vino la reforma a la Constitución y se cambió el instituto de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Digo entre mis amigos, y siempre me lo festejan, que hicimos también el trabajo que las fuerzas políticas decidieron que esa calidad que habíamos alcanzado para la organización de las elecciones federales también se llevara a las elecciones locales, a las elecciones de los gobernadores, de los congresos locales, de los presidentes municipales. Fue una etapa fuerte de trabajo, pero muy satisfecho de haber cumplido con la ciudadanía, con esas responsabilidades, Katia. Gracias. Usted acaba de mencionar algo, que esa reforma fue después de las elecciones. Esta reforma se está haciendo a un año del próximo proceso electoral, o sea, está cercano. ¿Qué implicaría esto en esta reforma? Bueno, hay muchas implicaciones. Lo primero que señala usted con mucha razón es que efectivamente nuestra costumbre era, porque la de 2007 no fue la primera ni la última, después tuvimos en 2014 y tuvimos siempre después de una elección presidencial, las oposiciones hacían planteamientos, decían esto salió mal, esto se puede mejorar, y el partido mayoritario escuchaba, aceptaba algunas de esas críticas y promovía la reforma, siempre después de la elección presidencial, con el objeto de que el nuevo marco jurídico se pudiera poner a prueba en la elección intermedia, si era necesario hacer algún ajuste para que el sistema llegara muy bien afinado, muy bien orquestado para la elección presidencial, para que la elección presidencial, que es la más importante en nuestro país, saliera bien. Es curioso, esta reforma no coincide en nada con las anteriores. No hay una oposición que esté pidiendo cambios. La iniciativa viene desde el gobierno y además, como usted bien lo dice, se hace un año antes de la elección más importante. O sea que esta reforma se va a aprobar, se va a saber si sirve o no sirve en una elección presidencial. Eso nunca lo habíamos vivido en este país. Menciona usted que se hacía esto después de un proceso electoral y que con la intención de que estuviera bien orquestado, bien afinado el siguiente proceso. ¿Hay riesgo de que no quede bien orquestado, bien afinado el siguiente proceso electoral? Sí, mire, yo tuve la responsabilidad de aplicar esa reforma de 2007 para las elecciones intermedias de 2009 y después para la elección presidencial de 2012. Y aplicar una reforma en un órgano tan complejo como es el Instituto, era el Instituto Federal Electoral y ahora es el Instituto Nacional Electoral, y los institutos electorales de los estados, los llamados OPLES, los organismos públicos locales electorales, son órganos complejos, porque uno de los principios fundamentales en la democracia, y no solo en la nuestra, en todas las democracias, es que no se debe actuar, la autoridad electoral no debe actuar arbitrariamente. Esto quiere decir que todo tiene que estar reglamentado. Después de que se aprueba una ley, la autoridad electoral tiene que modificar sus reglamentaciones para que todas sus decisiones tengan certeza en términos de que se actuó de acuerdo con una norma, con un reglamento. De tal suerte que modificar un año antes de las elecciones la ley e inmediatamente después modificar toda la reglamentación interna de las autoridades electorales va a ser muy complejo, y además lo van a tener que hacer con mucho menos personal. Esta reforma
manda a su casa al 85% de los miembros del servicio profesional electoral, y además le van a recortar el presupuesto, de tal suerte que no van a tener recursos humanos, no van a tener recursos financieros, y yo realmente pienso que lo que se puede provocar es un desastre en la elección presidencial de 2024. Decía Ignacio Mier que lo que se busca es acabarlo con lo que él llama la burocracia dorada, con los dispendios electorales, y dice que el INE ha estado generando discurso de odio y que, dice él, menos poder para el INE y más libertad para las campañas claves del Plan B. ¿Es esto así? Bueno, yo respeto, por supuesto, la opinión de un legislador, pues es un representante popular, pero discrepo, y sobre todo discrepo en esto último. El INE no tiene poder, el INE es una autoridad que ordena un proceso de lucha por el poder, y por nuestros antecedentes históricos decidimos, justo en esa reforma de 2007, que los funcionarios públicos no intervengan en los procesos electorales, porque cuando intervienen a favor de su partido y lo hacen usando recursos públicos. Y eso está en la ley, en el artículo 134 de la Constitución, y está reglamentado. Los funcionarios públicos no pueden usar recursos públicos que son de los ciudadanos y de las ciudadanas, que son nuestros, para promover a sus partidos o a sus candidatos. Y por eso están enojados, porque han violado la Constitución flagrantemente y el INE los ha sancionado, los ha denunciado porque esa norma está vigente, no se ha modificado la Constitución, y ahora en esta ley secundaria les dan permiso a los funcionarios públicos para que intervengan haciendo propaganda e impulsando a los candidatos de su partido usando recursos públicos. Esa es una gravísima violación a la Constitución. ¿Cuál fue el cambio que hubo entre el plan original y el plan B? ¿En qué cambio? Si el primer plan no pasa, ¿por qué este sí pasa? Bueno, porque el primer plan, el plan A, era una reforma a la Constitución. Nuestra Constitución establece que para que se pueda reformar un artículo de la Constitución es necesario que estén de acuerdo 2/3 partes de los diputados, 2/3 partes de los senadores y la mitad más uno de los congresos de los estados. Y esa condición no la tiene Morena con sus partidos aliados. No tiene 2/3 partes de los diputados ni por sí mismo, ni con los partidos que son sus aliados, el PT y el Partido Verde. De tal suerte que esa propuesta de modificación a la Constitución no pasó, y era una propuesta en la que modificaban, por ejemplo, este artículo, el 134, para que los funcionarios públicos pudieran hacer campañas electorales usando recursos públicos, y además muchas otras cosas. Le regalaban al presidente en turno la conformación del Consejo General del INE para que esos consejeros organizaran la elección de su sucesor, de quien lo iba a suceder, como era en el viejo autoritarismo mexicano, cuando los funcionarios de gobernación, que eran todos del PRI, eran los que organizaban la elección del sucesor del presidente, que era del Partido Revolucionario Institucional, en aquella larga historia de autoritarismo que tuvimos. Da la impresión de que estas personas de Morena lo que quieren es regresar a esos tiempos. De acuerdo con los cambios que se menciona a grandes rasgos en el plan B de la reforma electoral, dice: cambios en la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cambios en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la vez que esta reforma unifica el programa de resultados preliminares con el cómputo de la elección. Estos cambios que menciona en la Ley Federal de Instituciones, en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ¿qué es lo que estaba mal y qué habrá de estar mejor? Son 6 leyes las que cambian, y no le respondí su pregunta anterior. ¿Por qué el plan B sí se puede aprobar? Porque como son leyes secundarias, ahí no se requiere 2/3 de diputados, 2/3 de senadores, con la mitad más uno, y eso Morena sí lo tiene tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Y otra cosa, sí, en los cambios a las leyes no intervienen los congresos de los estados, en los cambios a la Constitución sí intervienen los congresos de los estados.
¿Qué cambian con este plan B? Bueno, fundamentalmente lo dijo el secretario de Gobernación, destazan al INE. No estoy inventando las palabras. Es otro INE. Es un INE que queda reducido al 15% de su estructura. En los 300 distritos, hasta ahora, tenemos 5 vocales, 5 personas que son miembros del Servicio Profesional Electoral, que están capacitados todo el tiempo, que son evaluados todo el tiempo, que son servidores civiles de carrera, que ingresan por concurso de oposición y que ascienden en la estructura, también probando sus capacidades. Es un régimen meritocrático, un servicio de carrera meritocrático, por méritos. Pues sucede que de los 5 que tenemos en cada uno de los 300 distritos, queda uno para organizar las elecciones. En todo el país. En todo el país. Esto es, como lo dijo bien el secretario de Gobernación, es destazar a la autoridad electoral, es reducirla a su mínima expresión, porque según ellos es muy cara. La verdad es que si uno compara el presupuesto del INE con el presupuesto de egresos de la Federación, con todo y las prerrogativas a los partidos políticos, no llega a medio punto porcentual. Sí, se oye mucho, son muchos millones de pesos, y para usted y para mí, que somos ciudadanos comunes, cuando nos dicen el INE va a gastar miles de millones de pesos este año, nos parece que es muchísimo, pero el presupuesto de egresos de la Federación son miles de billones de pesos, de tal suerte que nuestra democracia nos cuesta a los mexicanos ni siquiera un punto porcentual del presupuesto de egresos de la Federación. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, que decidió el presidente de la República sin consultar a nadie, costó 3 veces lo que ha costado el INE en los 9 años de existencia. Bueno, hizo una consulta, ¿no? Una consulta que hizo él, que no la hizo el INE, que a mano alzada le pidió a las personas que levantaran la mano y él las contó. La verdad que me parece una burla a la democracia, porque en nuestra Constitución tenemos las consultas y están reglamentadas, pero está bien, fue su decisión de poder, porque desde que estaba en campaña dijo que ese aeropuerto no. Está bien, eso costó 3 veces lo que nos ha costado la democracia en este país los últimos 9 años. ¿Cómo ve el escenario de la próxima jornada electoral? Bien, la próxima jornada electoral es Estado de México y Coahuila. Tengo la impresión de que va a ser un enfrentamiento muy fuerte entre 2 coaliciones. Ya la elección de 2018 fue elección de coaliciones, ya ningún partido participó solo. Y esta tendencia se ha agudizado, no solo en México, es una tendencia mundial. Ante el debilitamiento de los partidos han encontrado que su estrategia para debilitarse menos o para fortalecer es ir en coalición. Entonces vamos a tener un enfrentamiento muy fuerte de 2 coaliciones, la coalición gubernamental y la coalición opositora. Son ambas elecciones de pronóstico reservado, pero afortunadamente van a estar bien organizadas y bien realizadas, porque hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó a trámite impugnaciones al Plan B y ya dijo que no se puede aplicar el Plan B en las elecciones de 2023. De tal suerte que podemos tener la garantía de que esas elecciones de gubernaturas en los 2 estados van a estar bien realizadas, van a ser competidas, van a ser elecciones en las que las ciudadanas, los ciudadanos van a poder elegir libremente a sus gobernantes. Necesitaríamos que la Suprema Corte de Justicia mantenga ese criterio para que también quede suspendida la aplicación del Plan B para la elección de 2024. Si no sucede así, mi pronóstico es que lamentablemente va a ser un desastre esa elección. Una de las quejas que ha habido en contra del Plan B es que las minorías quedan con menos representación. Sí, efectivamente, con acciones afirmativas el INE y también el Tribunal Electoral, apoyando las resoluciones del INE, había establecido que los partidos ya estaban obligados a reservar 50 candidaturas para cada proceso electoral para la diversidad sexual, para los pueblos originarios, para las poblaciones afromexicanas, para personas con discapacidad. Son minorías que han estado históricamente marginadas de la vida política y por acciones afirmativas aprobadas en términos de la ley
por el Consejo General del INE, se les dieron 50, o se le ordenó a los partidos 50 candidaturas para este tipo de grupos marginados. El Plan B les da 25. Ahora ya va a estar en la ley, lo cual está muy bien, qué bueno que esté en la ley estas acciones afirmativas, pero reduce a la mitad, o sea que a la ciudadanía nos venden un chocolate diciendo ahora ya está en la ley, pero a los partidos les dicen no te preocupes, ya no tienes que reservar 50 candidaturas, solamente 25, la mitad. Recuérdanos, ¿qué está haciendo en Hermosillo? ¿Qué estará haciendo esta tarde? Pues he venido invitado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Sonora y el Frente Cívico Nacional a impartir una conferencia justamente para analizar a detalle el contenido del Plan B y sus posibles consecuencias. Esa conferencia será hoy viernes a las 6 de la tarde en el auditorio de posgrado de la Universidad de Sonora, en el edificio 9. Ahí a todas las personas que nos escuchan, que quieran asistir, serán bien recibidas. Y también yo no voy a estar porque tendré que estar en la Ciudad de México, tengo comprometido una participación allá, pero el próximo domingo habrá una concentración, no es una marcha, esto es muy importante que las personas lo sepan, es una concentración a las 10 de la mañana en la Plaza Zaragoza, y es una concentración en la que convocan el Frente Cívico Nacional, una organización ciudadana que se llama Poder Ciudadano y otras organizaciones sociales muy importantes de aquí, del estado de Sonora, de la ciudad de Hermosillo, y es justamente una concentración para expresar un punto de vista en contra de estas reformas que lamentablemente son un retroceso en nuestra vida democrática. Y usted luego se va además a la Ciudad de México para estar presente en la concentración. Allá en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué se espera de esta concentración? ¿Cuál es, si ya la reforma, el Plan B de la reforma electoral fue aprobado, cuál es la intención de esta concentración? Bueno, lo que sigue es que la Suprema Corte resuelva las impugnaciones, que son muchas. El 85% de los trabajadores del INE que van a quedarse sin trabajo, por supuesto que van a presentar demandas laborales. Muchas ciudadanas y ciudadanos van a solicitar amparos en contra de esta reforma que lesiona sus derechos políticos. Y las fuerzas políticas, los diputados, los senadores que han votado en contra, también van a presentar las acciones de inconstitucionalidad. Eso mete al proceso de aprobación de esta reforma al Poder Judicial, a jueces, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal suerte que lo que queremos los ciudadanos es expresarle a esas autoridades del Poder Judicial que estamos preocupados, que tenemos elementos para argumentar que este Plan B viola flagrantemente a la Constitución, que pone en riesgo a nuestra democracia, y exigir que el Poder Judicial rechace este intento por hacer un retroceso en nuestra democracia. Ya tuvimos una primera manifestación de esta naturaleza el 13 de noviembre, todavía no se aprobaba el Plan A en la Cámara de Diputados, y el resultado de aquella movilización, que fue muy grande, fue que no se aprobó en Cámara de Diputados el Plan A, y al día siguiente presentaron su Plan B, por supuesto, pero ahora lo que queremos es que ese Plan B no se apruebe por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en consecuencia no afecte a nuestra vida democrática. A la actividad que tiene esta tarde, simplemente hay que llegar, hay que anotarse en algún lugar. Es entrada libre, cualquier ciudadana, cualquier ciudadano que quiera asistir es bienvenido. Nos dice nuevamente el lugar. Claro que sí, es hoy a las 6 de la tarde. Bien. En el auditorio de posgrado de Derecho de la Universidad de Sonora, en el edificio 9. Muchísimas gracias a Leonardo Valdés Zurita, ex consejero presidente del IFE, ahora INE. Que tenga usted buen día. Igualmente, Katy, mucho gracias gusto en por conocerla. Visitarnos. Reporte 100.